Muy buenos días. De antemano agradezco a las directivas de la Universidad Espíritu Santo, de la UES, por la invitación y ante todo de que estén todos aquí compartiendo en un evento académico que les va a permitir de una u otra forma tomar ciertos conceptos, ciertas posturas de investigación que alimentan también las propias posturas de investigación y propias líneas de investigación. Bueno, hoy la conferencia que tengo preparada se llama Efectos de los usos alternativos de los activos ambientales y es un enfoque en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué vamos a encontrar básicamente? A lo largo de la conferencia vamos a ir descubriendo ciertos elementos que nos van a permitir formar mercados eficientes y generar usos alternativos a esos activos ambientales o a los recursos naturales en una concepción un poco más amplia. Cuando estamos refiriéndonos a estos elementos, todo este proceso ha sido una investigación que se ha venido desarrollando ya durante varios años y lo que busca al final de la conferencia o su propósito es dar ciertos elementos que les permitan a los asistentes y a los oyentes encontrar alternativas para promocionar productos relacionados con recursos naturales, también para implementar estrategias al respecto, pero más que eso es identificar el porqué. Estamos en un momento histórico, un momento o una época donde este tipo de productos generan gran dinamismo a la productividad de los países. Yo me voy a desligar un poquito del atrio, yo soy más amigo de moverme. Bueno, la conferencia o el trabajo, el tema de investigación, se centra en tres elementos básicos. Un primer elemento que es identificar o definir qué es o cómo o qué son esos activos ambientales. Y básicamente los activos ambientales hacen parte de un conjunto más grande que son los recursos naturales. Y esos recursos naturales a su vez proveen bienes y servicios a la comunidad, al sector empresarial y a diferentes instituciones. Esos elementos que hacen parte de los activos ambientales en esencia es una visión de un corte netamente económico, de un corte de mercado, de cómo ellos se pueden explotar eficientemente, sosteniblemente, para generar o incrementar la productividad de los mismos. El otro elemento está dado por la productividad. Y cuando hablamos de productividad, estamos refiriéndonos no solamente a la productividad empresarial, sino también a la productividad del país, a la productividad de esas actividades que se generan a partir del uso eficiente de esos recursos naturales o de esos activos ambientales. Y finalmente, estamos en un contexto, o el contexto general es economía del conocimiento. Y cuando hablamos de economía del conocimiento es todas aquellas elementos como capital humano, como innovación, como el uso eficiente de tecnologías de información y comunicación que potencializan y dinamizan la productividad en un país determinado, pero a su vez que tienen la capacidad de generar valor a las empresas. Y cuando combinamos economía del conocimiento, cuando combinamos productividad y cuando combinamos activos ambientales, pues empezamos a tener unas estructuras de mercado bien particulares y bien diferentes a lo que tradicionalmente se vienen identificando o se vienen revisando. ¿Qué pasa entre los activos ambientales y el mundo de los negocios? Bueno, en primera instancia, cuando hablamos de economía del conocimiento como concepto general, como concepto macroeconómico, lo que nos está diciendo es que la productividad está en función de cuatro variables, básicamente. Una,
que es el recurso humano, talento humano o capital humano, dependiendo de la postura sobre la cual o la línea epistemológica se está definiendo. Posteriormente tenemos las actividades endógenas dentro del mismo modelo que van sobre el uso y la aplicación de las tecnologías para poder desarrollar esa misma productividad. Y finalmente, pues tenemos capital fijo y mano de obra o recurso laboral. Esos 4 elementos, en esencia, dentro de los modelos de crecimiento económico, son los que permiten generar productividad o crecimiento económico, PIB, o incluso en las mismas empresas, generar rendimientos o utilidades. Cuando estamos hablando de los activos ambientales, resulta que tradicionalmente los recursos naturales y particularmente los activos ambientales han sido o se veían mejor como restrictivos a la productividad. Y cuando se ven restrictivos a la productividad, ¿por qué lo es? Porque los recursos naturales, en su gran proporción, o de la forma como se venían explotando tradicionalmente, los vuelve agotables rápidamente. Y al agotarse rápidamente, pues restringen la concepción de productividad como tal. ¿Cuál es el tema aquí? Que a partir de ciertos elementos del crecimiento económico y la productividad, es cómo esos activos ambientales, que son restrictivos tradicionalmente de la misma productividad, se convierten en no restrictivos de la misma. Y cuando revisamos el concepto de restricción, la restricción no viene siendo más sino que la alternativa de evidenciar o de visualizar de una forma diferente una debilidad que podría tener el modelo productivo. ¿Y evidenciarla cómo? Buscando básicamente mercados o usos alternativos de esos mismos activos ambientales. Hay 3 elementos básicos que necesitamos conceptualizar y entre ellos tenemos el mismo desarrollo sostenible que satisface básicamente las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades futuras o de generaciones futuras. Ese es el concepto de sostenibilidad, es decir, ¿qué uso hoy? ¿Cómo lo uso hoy? Pero al mismo tiempo, ¿cómo garantizo de que los otros o las otras personas posteriormente lo puedan usar? El otro, estamos hablando de círculo virtuoso de la riqueza, es un concepto que postula hacia el finales o inicios del 2000, el señor Greenspan, y donde ese círculo virtuoso de la riqueza habla que desde la demanda de las nuevas mercaderías hasta la producción, de la producción a la innovación y de la innovación otra vez a la demanda. En otras palabras, ¿qué es? Es cómo se potencializan cada uno de esos productos, cómo cada uno de los productos que tenemos los podemos cambiar, mejorar, para de la misma forma potencializar nuevos mercados o nuevos nichos de mercado como tal. Y por último, tenemos la sociedad de mercado, donde determinar el valor de un bien es la mejor forma de transmitir a la sociedad y que perciba la importancia de ellos. Adaptándolo un poco, sería cómo el transmitir el valor de ese bien, que en este caso sería el activo ambiental, genera en el colectivo conciencia, pero aparte de generar en el colectivo conciencia, también genera en el mismo colectivo la capacidad de un uso diferente y un uso racional del mismo. Estos elementos, digamos, son elementos de tipo histórico, de tipo conceptual, de tipo teórico. ¿Qué pasa o por qué digamos, tendencia del uso eficiente de recursos naturales que viene más o menos desde el inicio del siglo, el año 2000, 2002, con la conferencia de Río sobre recursos naturales y sostenibilidad? Pero aparte de ello, estamos en un momento propicio que permite identificar y mejorar
ese tipo de mercados. Según Euromonitor del 2017, principios de 2018, planteó 10 tendencias de lo que es el consumo, las personas que incentivarían ese consumo, los comportamientos del consumo como tal. Y dentro de ellos, 4 elementos: el número 1, que dice una vida limpia; 2, prestatarios; 5, emprendedores adaptativos; y 7, compradores detectives, que así lo define el estudio, tienen fuerte tendencia o fuerte inclinación hacia el uso eficiente de los recursos. Aparte del uso eficiente de los recursos, también tiene gran ventaja sobre la forma racional del uso de los mismos. No es solamente el uso eficiente, sino también el uso racional de los mismos. Y a partir de ello, tenemos que para una vida limpia hay unos elementos: estilos de vida limpios, consumidores íntegros, gasto enfocado a las experiencias y vacaciones en familia. 2 elementos importantes: más que consumir elementos, productos, este tipo de consumidor, esta línea, lo que quiere es consumir experiencias vivenciales, tener esas experiencias vivenciales. Y eso, de una u otra forma, va muy amarrado a las generaciones que se han presentado de los millennials, los baby boomers y demás, que van permitiendo esos comportamientos de consumo diferenciales. Cuando hablamos también que este tipo de consumidores, la tendencia es vacaciones en familia. Y cuando hablamos de vacaciones en familia, pues una familia tiene diferentes personas, diferentes edades, diferentes gustos, y por lo tanto ese tipo de vacaciones en familia implica de que deben de haber alternativas para todos y cada uno de los integrantes de la misma. El segundo punto, el de los prestatarios. Interesante que prolongan la vida útil de las cosas, prefieren acceso en lugar de propiedad y servicios compartidos. Y de este elemento resalto mucho el de que prolongan la vida útil de las cosas, porque finalmente el prolongar la vida útil de las cosas implica meterse en ese tema de economía circular, y cuando hablamos de economía circular es poder recircularizar todos y cada uno de los productos que de una u otra forma generan una mayor sostenibilidad, y no circularizar en términos de reprocesarlos y hacerlos, sino que su vida útil se prolongue en términos de el servicio que le están prestando a otros. Tercero, emprendedores adaptativos, rechazo a los patrones de empleo tradicional, no se centran en la ganancia económica, y una construcción de estilo de vidas propias. Otro elemento adicional es buscar alternativas, opciones de negocio que también le permitan opciones de consumo a partir de unos emprendimientos adaptativos, es decir, de acuerdo al medio, cómo me adapto para poder realizar una cierta línea de negocios. Y el séptimo, que son los compradores detectives, que son los más interesantes para el planteamiento de lo que es esta presentación. Menor tendencia por marcas tradicionales, es decir, que también abre la posibilidad de que nuevas marcas, nuevas experiencias, nuevos tipos de productos, nuevos tipos de servicios sean comprados o adquiridos por este tipo de personas. De ahí podemos encontrar más o menos la explosión de marcas alternativas, cuando inicialmente en los teléfonos móviles solamente teníamos el Nokia, posteriormente el iPhone, y ya otro tipo de marcas que se han venido posicionando en el mercado. ¿Por qué? Porque encontramos características que pueden ser similares o incluso superiores a un precio determinado. Es un poco más racional la decisión de esa compra o adquisición. Mayor capacidad de exploración, es decir, exploran el origen, de dónde viene el producto, qué materiales tienen, qué tipo de cosas están generando. Y eso son elementos importantes que al plantear una estrategia en marketing o plantear una estrategia de posicionamiento del producto, implica que esa persona es un nicho de mercado interesante y hay que venderle el producto de una forma diferente. Tenemos también que indagan sobre la cadena de producción, desde el abastecimiento de la producción e incluso
de cómo se está distribuyendo. ¿Y a qué nos referimos con ello? Que un consumidor de este tipo, de compradores detectives, como lo denomina ese estudio, es que identifica y valora cómo se produjo, cómo se distribuyó y cómo se abasteció ese producto. Entonces, vemos que podemos tener todo el elemento de sostenibilidad, si los materiales que se están utilizando están o no afectando comunidades, si el sistema de producción que está empleando esa empresa efectivamente genera externalidades o no a el entorno económico. Y cada uno de esos elementos son condiciones propicias para poder identificar usos alternativos en los activos ambientales desde una perspectiva de un mercado. Cuando digamos que todo esto nos permite llevar o entender o postular una pregunta. ¿Qué alternativas hay para armonizar el uso sostenible de los activos ambientales, las actividades productivas y los mercados? Previo a la pregunta, lo que revisamos en esencia es que esas condiciones de contexto que nos van a permitir efectivamente realizar ese uso alternativo. Y los usos alternativos no es nada nuevo, no es nada diferente a lo que ya se ha venido planteando previamente y es toda la tendencia de la línea o los mercados verdes. Y dentro de esos mercados verdes tenemos negocios verdes, turismo verde y una categoría adicional que la he venido trabajando para irla postulando un poquito, que es la formación de capital humano verde. Es decir, cómo ese capital humano se forma para poder generar uso eficiente de recursos. Bueno, tenemos 3 elementos importantes para poder hacer un uso alternativo de esos activos ambientales. No solamente tenemos que empezar a iniciarlo, sino que también hay que preparar toda una capacidad o tener algo detrás que lo sustente y lo soporte, que son 3 elementos. El primero de ello, revelación de información, enfocada ¿dónde? A esos consumidores detectives, como lo nombraba el estudio previo, enfocado también a el uso eficiente de la información para saber exactamente qué se comunica, cómo se comunica y efectivamente de qué forma se enfatiza en ciertos elementos. La otra, tecnologías verdes. Cuando estamos hablando de esas tecnologías verdes, es el uso bien sea de técnicas, de avances tecnológicos, entendidos como las tecnologías de la información y la comunicación, también las formas de cómo se realizan diferentes procesos productivos son importantes que estén alineadas en función de la proporción de la sostenibilidad de esos mismos usos de los activos ambientales. Y finalmente, un concepto de capital humano verde, es decir, qué tanta formación o qué tanta especialidad estamos entregando al mercado laboral o al emprendimiento de profesionales que efectivamente tengan un énfasis en el uso eficiente de recursos naturales. Y aquí tenemos unos pequeños datos. La formación de capital humano que se fundamenta en el uso eficiente de recursos humanos solo representa el 2.5 en promedio en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que de esas carreras o de esas especialidades o de esos posgrados que están enfocados netamente al uso eficiente de recursos naturales, al uso eficiente de activos ambientales para la producción, solamente el 2.5 del total de las personas que se gradúan son carreras afines que van enfocados a ello. Esto no debe de desconocer el esfuerzo que hacen los demás programas de involucrar transversalmente el tema de sostenibilidad, medio ambiente, recursos naturales. Pero
digamos que como especialidad como tal en América Latina, solamente alrededor del 2.5%. ¿De dónde sacamos ese dato? Ese dato sale de una exploración de la cantidad de graduados que hay de programas técnicos, tecnológicos, pregrado, licenciatura, licenciaturas, y posgrados de diferentes instituciones de los organismos nacionales de diferentes países en América Latina. Y sobre eso se hace la clasificación de cuántos egresados realmente, que ya tienen formación en capital humano, por así decirlo, o permiten acumular capital humano, efectivamente son personas que van a hacer un uso, o su carrera les da para hacer ese uso eficiente de recursos naturales. Solamente 2.5. De otra parte, los países de la OECD han liderado la producción de tecnologías verdes. Sin embargo, en América Latina su implementación ha sido tardía, ocasionando degradación ambiental innecesaria. Hay una gran cantidad de tecnologías que ya se están usando, que se están utilizando en diferentes contextos a nivel mundial. Sin embargo, América Latina se ha demorado en implementarlas. Y al demorarse en implementarlas, nos ha ocasionado que tengamos una pérdida significativa de recursos naturales por esa implementación tardía. Y adicional a eso, cuando se implementan, esa implementación no es adecuada, no es adoptativa en lugar de adaptativa. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Cuando es adoptativa, pues simple y llanamente como vino, se puso. Cuando es adaptativa es, como viene, revisamos nuestro contexto y a partir de ese contexto, efectivamente la colocamos. Y por último, las empresas de América Latina revelan deficientemente sus aspectos relacionados con la responsabilidad ambiental, a pesar que hay diversos estudios empíricos que demuestran que revelarlos incrementan su valor de mercado. Al respecto, en otras investigaciones que he realizado, enfocadas en este punto particularmente, está demostrado que aquellas empresas que revelan voluntariamente aspectos relacionados con responsabilidad social corporativa y entre ellos el manejo eficiente de recursos ambientales, las externalidades que generan a los mismos, incrementan su valor. Incrementan su valor en función de que el mercado las percibe igualmente responsables y permiten un incremento en la compra de sus mismos productos, haciendo que finalmente dentro de todo su ciclo logren aumentar su valor como tal. Entonces, son tres elementos importantes que están en el contexto, que están en nuestros planes de estudio, que están en la educación, que los conocemos, pero que en ciertos momentos están desarticulados. Algunas cifras cortas. Una serie de tiempo del 1990 al 2017 del Producto Interno Bruto, tenemos la punteada roja, el promedio de Latinoamérica, la azul, Colombia, y la verde, Ecuador. Por comportamiento económico, Colombia y Ecuador y el mismo América Latina siguen los mismos ciclos, unos ciclos similares. Esos ciclos similares tienen tres etapas bien marcadas. Una de ellas hacia finales del 97, 98, 99 por ahí, el otro hacia el finales del 2000. Una primera parte entre 1900, en esta década y previo, una adaptación de todas las economías latinoamericanas respecto a los procesos de apertura económica que se venían implementando. En esta otra parte, nuestros países latinoamericanos, en su gran proporción extractores de recursos naturales, mejoran la competitividad vía precios en mercados internacionales. Eso genera una explotación adicional de ellos, pero más o menos por aquí en el 2008, crisis financiera, que destapa también cierta fragilidad en el comportamiento o en la robustez de nuestras economías. Y aparte de esa crisis financiera, también hay una caída en los precios de los recursos naturales a nivel internacional que afectan directamente nuestras economías. La más significativa de ellas, el petróleo. Pero también tenemos otros elementos adicionales como pérdida en el valor del cobre, pérdida en el valor del cobalto, de recursos mineroenergéticos, pérdida también de productos maderables, en los precios de los productos maderables y así sucesivamente en diferentes recursos naturales.
¿Qué implica ello? Primero, que nuestras economías latinoamericanas están muy condensadas frente a el uso de recursos naturales para poder mantener su crecimiento económico. Pero aparte de ello, también muestra que hay unas debilidades en la misma economía que se pueden subsanar utilizando esos recursos naturales de una forma diferente. Tres elementos que contribuyen a la formación del Producto Interno Bruto en los tres países. En este primer segmento tenemos la contribución de la agricultura, entendida como explotación intensiva de un activo ambiental que se llama tierras cultivables, que contribuye relativamente muy poco, igual, los mismos colores, verde Ecuador, azul Colombia, línea punteada promedio latinoamericano. En el segundo aspecto tenemos la industria, todo el concepto de industria, que contribuye en un término medio al Producto Interno Bruto, más o menos alrededor del 30 al 40% en promedio, y el sector servicios, dentro de este sector servicios que contribuye entre el 45 y el 66% aproximadamente. Cuando hablamos de ese sector servicios, que es precisamente donde están incluidos el turismo, donde están incluidos ciertos negocios adicionales que podemos entregar, contribuyen significativamente a la productividad del país. Y dentro de esos elementos, dentro de estos servicios como tal, el turismo particularmente de esta contribución es más o menos algo así alrededor del 30, está por el orden del 30 a 32% del total de los servicios en las economías latinoamericanas. ¿Qué implica esto? Que hay dos alternativas para el uso eficiente de esos recursos naturales. Uno de ellos, turismo verde. Y el otro, negocios verdes. El turismo verde no es tampoco nada nuevo. Es algo que se viene implementando, es algo que se viene intensificando. Si uno revisa los planes de desarrollo de diferentes municipios, en ustedes ciudades, de departamentos, provincias y de los mismos países, contemplan el desarrollo del turismo como un eje importante en el incremento de la productividad regional. Pero aparte de ello, también contemplan que el turismo verde, ese que es un turismo alternativo, que proporciona lugares o destinos no masificados y que ante todo tiene un respeto por el medio ambiente y su práctica en zonas preferiblemente rurales, son alternativas importantes que se pueden llegar a implementar en nuestros diferentes países. Y esto va de la mano a que este primer concepto de turismo verde se empezó a trabajar por allá cerca del año 2008, más o menos hace unos 10 años ya formalizado desde la misma ONU, desde el PNUMA de la ONU, el Comité de Medio Ambiente de la misma, donde decía que este tipo de turismo permitía incrementar la productividad de las regiones, pero aparte de ello, aumentar el capital natural de los países. El capital natural entendido como esa contabilidad a nivel nacional de los países que incluye el valor de todos los recursos naturales que permiten o sirven a la economía. Entonces, de una parte están ellos y de otra parte están los negocios verdes, que son actividades económicas en las que se ofertan bienes y servicios que generan impactos ambientales positivos, es decir, las externalidades que generan este tipo de negocios son positivas al medio ambiente, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Estos dos elementos van a permitir 4 grandes factores o efectos, mejor, en la economía y en las empresas. Primero, mejora el capital natural del país. Al mejorar el capital natural del país, estamos mejorando, es un indicador de mejora de los recursos naturales y al mismo tiempo de la posibilidad de tener una mayor áreas, unos mayores elementos para aplicar nuevos destinos turísticos como tal. Aumenta el empleo. Son dos elementos importantes, particularmente el turismo como servicio, permite incluir a personas que tienen una cualificación
de pronto no muy alta, pero que sí se pueden volver activas laboralmente, aumentando ese empleo. Diversifica la generación de ingresos. No dependemos netamente de la generación de ingresos tradicionales de nuestros países, sino que podemos tener otros ingresos adicionales. Y a nivel de familias, pues permite generar ingresos alternativos para las mismas de su sostenibilidad. E incrementa la productividad de regiones y de países. Hay regiones que a través de implementar estrategias eficientes de turismo verde han logrado revertir un crecimiento económico negativo. Y eso les ha permitido a sus residentes mejorar su posición económica y aparte de mejorar su posición económica también de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, son elementos importantes dentro de ellos. Abordemos primero el tema de turismo verde. Entonces, cuando hablamos de turismo verde, los turistas recibidos como porcentaje de las exportaciones en Colombia y Ecuador, pues vemos que más o menos desde el año 2012, 2011, 2012, han tenido un crecimiento, y no solamente Colombia y Ecuador, sino también América Latina. Y esto explicado en cierta medida porque desde esa época, más o menos desde el 2008, se vienen articulando programas eficientes para promocionar destinos turísticos alternativos en diferentes países como México, Costa Rica, el mismo Panamá ha hecho algunos esfuerzos, el Ecuador, Colombia, Perú, Brasil han tenido diferentes posturas para mejorar esa posición en términos del turismo y ha permitido incrementar esa tendencia de turistas recibidos. Pero aparte de eso, pues también que tenemos unas condiciones favorables en función de poder adquisitivo, dinero, y ese gasto también hace atractivo el destino como tal. También el otro elemento es de la población rural. Recordemos que cuando hablamos de turismo verde, ese turismo verde está enfocado a fortalecer esa misma población rural y que esa población rural permita empoderarse de lo mismo a partir de esos destinos. Desde el año 1990 hasta el 2017, en esa serie de tiempo, vemos un descenso en la población rural. Y gran parte de la explicación de esa población, de ese desplazamiento, de ese descenso de población rural, está dada porque no hay fuentes de empleo, no hay generación de ingresos que sean eficientes, que inviten a las personas que viven en zonas rurales a quedarse en esas zonas rurales. Y una de las formas que se puede dar o que se puede entregar para aquello es a través de esos mismo turismo verde como tal. Igual el promedio latinoamericano nos muestra esa alternativa, esa misma tendencia. ¿Qué logra ese turismo verde? Mejora la economía de los habitantes en las zonas rurales, ayuda a recuperar aquellos espacios naturales dañados y reconoce el importante papel de la mujer rural. Esos tres elementos son elementos que se articulan también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Aumentan igual capital natural, aumenta el nivel de empleo y evita el desplazamiento, entendiendo el desplazamiento no por conflictos armados, porque digamos una condición que se empieza a dar, que de una u otra forma también van afectando, pero básicamente el desplazamiento por buscar mejores condiciones de vida, buscar mejores condiciones de empleabilidad, mejores niveles de ingreso. Entonces, primera alternativa. La segunda alternativa, negocios verdes, que se dividen en tres tipos o tres grandes elementos: bienes y servicios, ecoproductos industriales y mercados de carbono. Cuando hablamos de bienes y servicios, son negocios para la restauración, agrosistemas sostenibles y biocomercio. Estos es básicamente la creación o la formación de mercados a partir de esos mismos activos ambientales, sin ningún tipo de transformación o con una transformación muy básica que permiten generar nuevas líneas de negocios
llamadas negocios verdes. Dentro de ellas, negocios para la restauración. Tenemos, por ejemplo, el impulso de apiarios, producción efectiva, limpia y eficiente de abejas, déficit que tenemos en este momento a nivel mundial, reforestaciones nativas, es decir, la reconstrucción o la repoblación de bosques depredados. Tenemos también agricultura orgánica, fibras naturales, productos derivados de la fauna silvestre, agrobiológicos, entre otros. Este tipo de negocios verdes va ganando posición a nivel global en términos de participación de mercados, generando cada vez mayores ingresos, volúmenes más grandes, aprovechando también ese nicho o esa tendencia de esos consumidores detectives que se vienen dando. Tenemos los ecoproductos industriales, que es el aprovechamiento y valoración de residuos, fuentes, eso es todo lo que tiene que ver con el reciclaje, uso eficiente de productos desechados, fuentes no convencionales de energía renovable y construcción sostenible. Tres tendencias que vienen marcando pautas en el manejo eficiente de los centros urbanos. Entre ellos, el aprovechamiento y valoración de recursos de estos residuos, las fuentes no convencionales de energía para mejorar sostenibilidad de la misma y construcción sostenible, edificios, zonas que tengan la posibilidad de generar su propia energía, reprocesamiento de residuos líquidos y uso eficiente de residuos sólidos. Entre ellos, pues aquí hay algunos elementos, la biomasa también se mete dentro de esta línea de negocios verdes, productos industriales de degradación acelerada, es decir, no que su uso sean de mala calidad ni nada, sino que los componentes en los cuales se sustenta el producto se puedan degradar rápidamente, fácilmente y sean amigables con el medio ambiente. Y por último, el mercado de carbono es un mercado más destinado hacia la parte del sector financiero. Ese mercado de carbono es la compensación que reciben por las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes industrias, pero es un mercado que se ha venido dinamizando. Cuando revisamos más o menos los portafolios de las empresas financieras o del sector financiero, ya tienen líneas de financiación destinadas netamente a proyectos sostenibles, a proyectos verdes, a proyectos o a negocios verdes como tal. Incluso también destinados a proyectos o fortalecimiento de proyectos de turismo verde. Estos tres elementos, como negocios verdes, negocios tipos, son negocios enfocados a ese tipo de consumidor, a ese tipo de tendencias de consumo que vimos inicialmente, la de una vida útil, la de un emprendedor dinámico, la de el consumidor detective, que permiten identificar o abrir esos nichos de mercado y penetrar más en ellos. ¿Qué ha pasado con el tema de los negocios verdes, con el turismo verde? Que a veces o tradicionalmente el retorno de las inversiones que se realizan era muy demorado. ¿Por qué? Porque el mercado al cual iba destinado pues no era tan amplio, no era tan grande, no era tan consciente. En este momento tenemos las condiciones propicias para que ese mercado, para que ese tipo de productos puedan llegar más eficientemente a ese tipo de consumidores. Y es una alternativa adicional que va a permitir que cada una de las personas de ese nicho de mercado se le puedan ofrecer alternativas nuevas, alternativas diferentes, alternativas dinámicas. Dentro del mismo turismo, la forma de atraer más personas es ofreciéndole cada vez nuevas experiencias, nuevas vivencias. Y a partir de ello es que se plantea este proceso. Para que haya un negocio verde deben de haber unos criterios. En este término, como negocio verde,
en Colombia está muy bien establecido, tiene toda una reglamentación generada por el Ministerio de Medio Ambiente. En Ecuador también tienen unas alternativas similares, México también, pero digamos que en términos generales redundan a lo mismo. ¿Qué se necesita? Primero, que haya viabilidad económica, que haya un impacto ambiental positivo, que haya un enfoque en el ciclo de vida del bien o del servicio, en cuanto a su reutilización, su reuso y demás, de que hayan sustitución de sustancias o materiales peligrosos, es decir, materias primas, insumos alternativos que le den más viabilidad al mismo producto, uso eficiente y sostenible de los recursos para la producción, responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de las empresas. Esto es muy importante, en especial porque no es solamente divulgarlo, no es solamente decirlo, porque la empresa lo puede decir, lo puede divulgar, lo puede contar, pero el consumidor también un poco más consciente, un poco más estructurado, también identifica si efectivamente es cierto o no lo que la empresa está divulgando. Cuando identifica que es cierto, la empresa tiene la posibilidad de crear valor. Cuando identifica que no es cierto, por el contrario, destruye valor, destruye marca y destruye posicionamiento en el mercado. Entonces, este elemento es muy importante de hacerlo realmente consciente y demás. Y la comunicación de atributos sociales y ambientales de los mismos productos, los que efectivamente tienen, los que efectivamente son. Y no necesariamente tiene que ser el producto como tal, sino el proceso productivo como lo vimos previamente, el canal de distribución, también las comunidades que se apoyan con la producción del mismo o con el servicio que se está entregando. Palabras más, palabras menos, una comunicación eficiente de lo que cada uno de estos productores o prestadores de servicios efectivamente realiza. Otro elemento importante que valoran los consumidores es divulgar el impacto que está teniendo el servicio y el producto hacia las regiones. Por ejemplo, en la zona norte de Colombia, en La Guajira, hay una comunidad que se llama la comunidad Wayuu. Y la comunidad Wayuu, que es una comunidad indígena, ellos producen unas mochilas y unos bordados muy bonitos, muy interesantes. Pero, y la mayor parte de esa producción es hecha por madres y mujeres. Cuando íbamos a los centros comerciales en Colombia o a los malls en Colombia, veíamos exhibidos muy bonitos, veíamos de que esas mochilas y esos productos más o menos estaban entre 200 y 300 dólares aproximadamente una mochila, pero resulta que quien le compraba a esas personas no le pagaban sino más o menos entre 15 y 20 dólares. Eso generó un impacto de que la gente dejara de comprar ese tipo de producto. Y a partir de ello empiezan las certificaciones de comercio justo, empiezan a identificar efectivamente que lo que se está vendiendo, lo que se está ganando, esté redundando a esas comunidades. Lo mismo pasa con el turismo. Cuando se hace, por ejemplo, etnoturismo o se hace agroturismo, también quien compra el servicio mira e identifica que efectivamente a quienes están prestando el servicio, lo que él está pagando efectivamente le llegue a esas personas a través de las agencias de viajes. Entonces, son elementos importantes a tener en cuenta de que el consumidor es más consciente, el consumidor es más, indaga más y a su vez permite que también haya una cierta justicia entre los productores, prestadores e intermediarios de los mismos servicios. Bueno, a modo de conclusión general, 3 elementos. Políticas públicas eficientes. No es posible construir mercados si no hay unas políticas públicas eficientes, si no hay una perspectiva institucional robusta que permita la construcción de los mismos. 2, en el caso de los activos ambientales, preservación de los mismos, que efectivamente se restauren los que están deteriorados y a partir de ellos se empiecen a utilizar de una forma alternativa. 3, un elemento de consumidor consciente.
ese consumidor que mira, verifica, mira qué hay en la etiqueta, no solamente se queda con la información de la etiqueta, se queda con la información de la empresa, se encuentra los demás comentarios que pueden estar realizando. Ahora comentaban el tema de redes sociales, importante, y también es un consumidor que empieza a filtrar la información. No es solamente la información que te entregaron y ya la dio por cierta, sino que también la va filtrando. Estos tres elementos van de la mano de dos aspectos, uno que es turismo verde, negocios verdes, que permiten como estrategia de ese uso alternativo de los activos ambientales, que buscan ¿qué cosa en esencia? Un resultado, incrementar la productividad regional. Y cuando hablamos de productividad regional no es solamente de las empresas, o más bien regional de todos los agentes económicos, productividad de empresas, familias, Estado, que permitan mejorar las condiciones económicas y a su vez, bajo unas políticas institucionales robustas, mejorar las condiciones de vida de cada una de estas personas. Bueno, perdón. Aquí unos pequeños referentes. Muchas gracias y tenemos un espacio de preguntas o inquietudes o sugerencias o temas adicionales que podamos empezar a abordar dentro de la misma temática de investigación. Muchas gracias.